Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica 8:19 para profundizar en el tema de las últimas horas. El IMASEC que conocimos ayer de 20,1% nos invita a hacer un análisis más profundo también respecto a lo que está ocurriendo con la economía chilena. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el primer semestre? ¿Cómo viene el resto del año? Es parte de lo que queremos conversar con Gonzalo Sangüesa, socio de Econsult, socio director de Consult. Gracias por conversar con nosotros, Gonzalo. Buenos días. Buenos días, gracias por ustedes por la invitación. Gonzalo, ayer el ministro de Hacienda aquí en Agenda Económica en la tarde decía que más allá del efecto rebote, este 20,1% reflejaba algo más, que había otro tema de desarrollo, de crecimiento de la economía chilena. ¿Concuerdas con ese análisis? Sí, a mí me gusta comparar los datos del 2021 con los datos del año 2019. Todos sabemos que el año 2020 fue un año de muy poca actividad económica, tuvimos gran parte del año, gran parte del país, lo que se llama en hibernación, la gente en su casa, sin ir a trabajar. Entonces, la comparación real es con el año 2019, y si uno compara las cifras con el 2019, el primer semestre de este año hay un crecimiento muy bajo, es del orden del 0,6%, pero hay crecimiento respecto al año 2019. Y si uno mira los datos de junio, ya son crecimientos más cercanos al 4%. Entonces, lo que reflejan estas cifras es que realmente es un crecimiento de verdad lo que estamos viendo. Ajá. ¿Y qué es lo que está empujando ese crecimiento de verdad? ¿Es solamente la liquidez que hay en el mercado local o hay otros factores? No, el principal factor es la campaña de vacunación. La campaña de vacunación lo que ha permitido es que podamos volver a trabajar, y en la medida que la economía vuelve, ¿no es cierto?, a su actividad, se produce este crecimiento económico. Entonces, lo que demuestra que la pandemia ha sido muy dura y sigue siendo, pero la economía, la estructura productiva de la economía está sana. Por lo tanto, cuando se desconfina la economía, cuando se terminan las restricciones, la economía tiene ese potencial de crecimiento. También ha ayudado mucho el aumento en el gasto que ha habido en la economía, porque eso se refleja en que el consumo está creciendo a tasas muy altas. Por lo tanto, toda la política fiscal expansiva, las tasas de interés bajas, se han traducido en un mayor gasto. Entonces, una combinación de una política sanitaria a través de la vacunación, una economía sana y un impulso fiscal y monetario son los que están permitiendo la recuperación de la economía chilena a una velocidad bastante rápida. Sí. El sector servicios destacaba como uno de los principales motores del crecimiento en junio, Gonzalo, tanto en la serie respecto al año pasado como en la desestacionalizada. ¿Qué es lo que nos está mostrando eso cuando el carro de la economía lo está tirando precisamente este sector? A ver, esto es una pregunta interesante, porque lo que vemos es que este crecimiento ahora es transversal. Crece muy fuerte el comercio, tasas del 45%, pero crece la construcción, crece la industria manufacturera, crecen los servicios. Entonces, ahora la preocupación no tiene que ver ya con eso, tiene que ver con cuáles son los sectores que se nos están quedando rezagados. Y los sectores que se nos están quedando rezagados son principalmente aquellos sectores relacionados, por ejemplo, a toda la actividad turística, de alojamiento. Esos sectores son los que vienen más atrás. Pero gran parte de la economía ya está mostrando una recuperación significativa en su tasa de crecimiento. Gonzalo, ¿y esto significa que vamos a tener un segundo semestre quizás un poco mejor de lo que se pensaba? Probablemente el impulso en el margen está siendo mayor del que teníamos proyectado, pero no vamos a ver tasa de crecimiento del 20%. Tasa de crecimiento del 20% solamente la vamos a ver este segundo trimestre, porque el segundo trimestre del año pasado fue muy bajo. Vamos a ver una desaceleración en el crecimiento, pero todo el año en promedio vamos a tener tasas de crecimiento de 8 o 9%. Entonces, y como decía, más importante que la comparación con el año 2020 es la comparación con el año 2019, que vamos a terminar con un nivel de actividad económica el 2021 que va a ser mayor que el año 2019. Y entonces la única variable que se nos está quedando rezagada, sobre lo que nos vamos a tener que empezar a preocupar, es el empleo. Porque esta recuperación económica, si bien la actividad es mayor que la que había el año 2019, en materia de empleo todavía hay del orden de 800.000 trabajadores que estaban trabajando en 2019 y que hoy día no están trabajando. ¿Y cómo ves ese tema, Gonzalo? Porque es bien llamativo. Estamos produciendo lo mismo que producíamos el 2019. Sin embargo, tenemos 1.800.000 personas menos trabajando respecto a esa fecha. ¿Qué es lo que está pasando en términos de productividad, por ejemplo? Porque estamos logrando hacer lo mismo, pero con menos trabajadores. Sí, a veces uno puede tener aumentos de productividad que son transitorios, porque en el fondo un restaurante que parte, digamos, no sabe si va a seguir abierto mucho tiempo más, entonces puede estar trabajando más horas de las que tiene que trabajar. Entonces puede productividad transitoriamente ser más alta, pero no en el mediano plazo.
Entonces, parte de ese 800.000 empleos se van a recuperar. Pero hay otra parte que probablemente no, porque hemos visto un cambio tecnológico, sobre todo en el sector comercio. En el sector comercio, como le decía, la actividad económica del comercio ha aumentado fuertemente y faltan 250.000 empleos en el comercio. Lo mismo pasa en el sector de enseñanza, o sea, hay varios sectores económicos en que falta mucho empleo por recuperar, sí, y uno estima que parte de ese empleo no se va a recuperar. Por lo tanto, una de las cosas que va a haber que preocuparse ahora es de reconvertir a esos trabajadores de esos sectores donde ya no va a haber tanto empleo hacia los sectores donde va a haber más empleo. Y esa es una política pública que hay que empezar a trabajar ahora en conjunto con el sector empresarial. Sí, claro, porque son procesos lentos. Ahora, Gonzalo, ¿cómo ves tú la recuperación del empleo en términos de la velocidad? ¿Cuánto nos va a costar ir recuperando estos puestos de trabajo? Pensando en que esta es una crisis bien particular, ¿no? Obedece fundamentalmente las caídas de actividad, a los cierres, ¿no? A los confinamientos. Pero ahora que, como lo mencionábamos, el proceso de vacunación va hacia arriba, los contagios están bajos, ¿cuál sería la velocidad, crees tú, de recuperación de esos puestos de trabajo? A ver, esta recuperación va a ser más lenta que las crisis anteriores porque todavía hay incertidumbre respecto a la evolución de este virus. Estamos en un momento en que estamos alcanzando altos niveles de vacunación, estamos viendo los resultados de esos niveles de vacunación altos, pero si uno lee a todos los expertos internacionales en la materia, todavía se habla de que hay mucha incertidumbre de lo que puede pasar el año 2022. Entonces, desde el punto de vista de los que tienen que contratar, va a haber un rezago, van a querer tener más visibilidad de qué es lo que va a realmente pasar en 2022 antes de que aumente masivamente la contratación. Por eso yo creo que hay que reenfocar la política pública de estos subsidios que se le están dando a los hogares a subsidios que estén relacionados con el empleo, de manera de generar mayor incentivo a la contratación, porque 800.000 trabajadores es mucha gente en Chile, es cerca del 10% de la gente que estaba trabajando antes de la pandemia, sí. Y el proceso de recuperación del empleo, por la incertidumbre que hay, va a ser lento. Sí. Gonzalo, lo último, ¿qué es lo que está ocurriendo con la inversión en nuestro país, que sabemos es un tema fundamental para la generación de empleo en el mediano a largo plazo? Bueno, no tenemos las cifras todavía del segundo trimestre para ver qué es lo que está pasando con la inversión. Sabemos que la inversión pública está subiendo, pero lo que necesitamos es que aumente la inversión privada. Entonces todavía no hay datos del segundo trimestre que nos permitan ver lo que está pasando con la inversión. Lo que estamos viendo en otros países es que lo primero que se recupera es el consumo, lo que genera mayor crecimiento en el corto plazo del consumo, y que la inversión todavía está bastante rezagada. Ajá. Bien, Gonzalo, gracias por conversar con nosotros esta mañana para entender mejor qué es lo que nos dice y nos muestra este IMASEC conocido ayer. Gracias, buen día. No, gracias a ustedes por la invitación.